El sonido de las campanas resonaba por toda la iglesia. Los invitados estaban impacientes, murmurando entre ellos. Yo esperaba en el altar, con el corazón latiendo tan fuerte que casi podía escucharlo. Mis manos sudaban dentro de los guantes blancos que hacían juego con mi vestido de novia. Ese vestido que había elegido con tanto amor, pensando en el momento en que él me vería caminar hacia el altar. Pero pasaban los minutos y Carlos no aparecía. Mi padre apretó mi mano, intentando transmitirme una calma que ya no sentía. «Todo estará bien, mi niña», me susurró, pero yo veía en sus ojos la misma preocupación que comenzaba a apoderarse de todos los presentes. La música se detuvo. El sacerdote me miró con compasión. Y fue entonces cuando mi teléfono vibró dentro del pequeño bolso que sostenía mi dama de honor. Era un mensaje de él. «Lo siento, Isabel. No puedo hacerlo». 5 palabras. 5 simples palabras que destruyeron mi mundo en un instante. El hombre con quien había compartido los últimos 4 años de mi vida, con quien había planeado un futuro, una familia, sueños, me dejaba plantada el día de nuestra boda. Sentí como mis piernas flaqueaban. Mi hermana Lucía corrió hacia mí, sosteniéndome antes de que cayera al suelo. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de asombro y pena. Algunas personas se acercaron, otras se alejaron incómodas. Mi madre lloraba desconsoladamente mientras mi padre, con la rabia contenida en su rostro, intentaba calmarla. No recuerdo exactamente cómo salí de la iglesia. Solo tengo flashes de ese momento. Mis zapatos blancos, manchándose con el barro al correr bajo la lluvia que comenzaba a caer, como si el cielo llorara conmigo. El maquillaje corriendo por mis mejillas. El vestido que tanto había cuidado, ahora arruinado, igual que mis ilusiones. Esa noche, encerrada en mi antigua habitación en casa de mis padres, juré que nunca más volvería a confiar en nadie. El dolor era tan intenso que sentía que me ahogaba. Mis amigas llamaban constantemente, pero yo no quería hablar con nadie. Solo quería desaparecer. Pasaron semanas antes de que pudiera volver a mi departamento. Semanas en las que apenas comía, apenas dormía. Mi jefe me concedió un permiso especial por asuntos personales, aunque toda la oficina ya sabía lo que había pasado. En una pequeña ciudad como la nuestra, las noticias vuelan. Fue mi amiga Daniela, quien finalmente me convenció de salir de mi encierro. «Necesitas aire fresco», insistió. «Solo un café, te lo prometo. Si quieres llorar, lloraremos juntas». El café estaba lleno ese domingo por la mañana. Nos sentamos en una mesa al fondo, lejos de las miradas curiosas. Yo llevaba gafas de sol, aunque estaba nublado, para ocultar mis ojos hinchados. Fue entonces cuando lo vi. Alejandro estaba en la barra, pagando su orden. No lo conocía personalmente, pero sabía quién era. El nuevo médico del hospital regional, llegado hace apenas un mes. Alto, con el pelo ligeramente despeinado y una sonrisa amable que contrastaba con la seriedad de su mirada. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. Sentí una extraña conexión, algo que no podía explicar. Él sonrió ligeramente, un gesto casi imperceptible, y luego salió del café con su taza en mano. «¿Quién es ese?», preguntó Daniela, quien no había perdido detalle. «El nuevo médico», respondí, intentando restarle importancia. Pero algo había cambiado dentro de mí. Por primera vez en semanas, sentí curiosidad por algo que no fuera mi propio dolor. Lo que no sabía en ese momento era que Alejandro guardaba un secreto. Un secreto que estaba directamente relacionado con Carlos y con la razón por la que me había abandonado el día de nuestra boda. Un secreto que cambiaría completamente mi perspectiva sobre lo que había sucedido y, más importante aún, sobre lo que estaba por venir. 2 días después, recibí una llamada del hospital. Mi padre había sufrido un infarto, mientras trabajaba en su taller mecánico. Conduje como una loca, con el terror apoderándose de cada fibra de mi ser. No podía perderlo a él también. No ahora. Al llegar al hospital, una enfermera me indicó dónde encontrar al médico a cargo. Y ahí estaba él, Alejandro, con su bata blanca y aquella mirada intensa que había notado en el café. «Señorita Rodríguez», me dijo con voz calmada, pero firme. «Su padre está estable ahora. Llegó justo a tiempo.
El alivio me inundó, pero también una extraña sensación. Había algo en la forma en que me miraba, como si supiera más sobre mí de lo que debería. ¿Puedo verlo?, pregunté con la voz quebrada. Por supuesto, respondió. Pero antes, hay algo que debes saber. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué podría ser tan importante? Había algo más sobre la salud de mi padre que no me estaba diciendo que el día que su padre ingresó al hospital, hace 6 meses para su chequeo anual, encontramos algo en sus análisis. Continuó Alejandro. Algo que podría explicar muchas cosas. 6 meses. Eso fue justo antes de que Carlos y yo fijáramos la fecha de la boda. Antes de que todo cambiara. ¿Qué tiene que ver esto con mi padre ahora?, pregunté confundida. Alejandro miró a su alrededor, asegurándose de que estábamos solos en el pasillo. Su ex prometido, Carlos García, trabajaba aquí como asistente administrativo en ese entonces, reveló. Él tuvo acceso a los resultados de su padre antes que nadie. Mi mente comenzó a conectar puntos que no sabía que existían. Carlos trabajando en el hospital. Él nunca me lo había mencionado. Siempre dijo que trabajaba en una empresa de seguros. No entiendo, murmuré, aunque una parte de mí comenzaba a sospechar hacia dónde se dirigía esta conversación. Isabel, dijo Alejandro, usando mi nombre por primera vez. Creo que Carlos no la dejó por las razones que usted piensa. Hay una historia mucho más complicada detrás de todo esto. Y si está dispuesta a escucharla, podría cambiar todo lo que cree saber sobre el hombre que le rompió el corazón. El sonido de las campanas resonaba por toda la iglesia. Los invitados estaban impacientes, murmurando entre ellos. Yo esperaba en el altar, con el corazón latiendo tan fuerte que casi podía escucharlo. Mis manos sudaban dentro de los guantes blancos que hacían juego con mi vestido de novia. Ese vestido que había elegido con tanto amor, pensando en el momento en que él me vería caminar hacia el altar. Pero pasaban los minutos y Carlos no aparecía. Mi padre apretó mi mano, intentando transmitirme una calma que ya no sentía. Todo estará bien, mi niña, me susurró. Pero yo veía en sus ojos la misma preocupación que comenzaba a apoderarse de todos los presentes. La música se detuvo. El sacerdote me miró con compasión. Y fue entonces cuando mi teléfono vibró dentro del pequeño bolso que sostenía mi dama de honor. ¿Era un mensaje de él? Lo siento, Isabel. No puedo hacerlo. 5 palabras. 5 simples palabras que destruyeron mi mundo en un instante. El hombre con quien había compartido los últimos 4 años de mi vida, con quien había planeado un futuro, una familia, sueños, me dejaba plantada el día de nuestra boda. Sentí como mis piernas flaqueaban. Mi hermana Lucía corrió hacia mí, sosteniéndome antes de que cayera al suelo. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de asombro y pena. Algunas personas se acercaron, otras se alejaron incómodas. Mi madre lloraba desconsoladamente mientras mi padre, con la rabia contenida en su rostro, intentaba calmarla. No recuerdo exactamente cómo salí de la iglesia. Solo tengo flashes de ese momento. Mis zapatos blancos manchándose con el barro al correr bajo la lluvia que comenzaba a caer. Como si el cielo llorara conmigo. El maquillaje corriendo por mis mejillas. El vestido que tanto había cuidado. Ahora arruinado. Igual que mis ilusiones. Esa noche, encerrada en mi antigua habitación en casa de mis padres, juré que nunca más volvería a confiar en nadie. El dolor era tan intenso que sentía que me ahogaba. Mis amigas llamaban constantemente, pero yo no quería hablar con nadie. Solo quería desaparecer. Pasaron semanas antes de que pudiera volver a mi departamento. Semanas en las que apenas comía, apenas dormía. Mi jefe me concedió un permiso especial por asuntos personales, aunque toda la oficina ya sabía lo que había pasado. En una pequeña ciudad como la nuestra, las noticias vuelan. Fue mi amiga Daniela, quien finalmente me convenció de salir de mi encierro. «Necesitas aire fresco», insistió. «Solo un café, te lo prometo. Si quieres llorar, lloraremos juntas». El café estaba lleno ese domingo por la mañana. Nos sentamos en una mesa al fondo, lejos de las miradas curiosas. Yo llevaba gafas de sol, aunque estaba nublado, para ocultar mis ojos hinchados.
Fue entonces cuando lo vi. Alejandro estaba en la barra, pagando su orden. No lo conocía personalmente, pero sabía quién era. El nuevo médico del hospital regional, llegado hace apenas un mes. Alto, con el pelo ligeramente despeinado y una sonrisa amable que contrastaba con la seriedad de su mirada. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. Sentí una extraña conexión, algo que no podía explicar. Él sonrió ligeramente, un gesto casi imperceptible, y luego salió del café con su taza en mano. ¿Quién es ese?, preguntó Daniela, quien no había perdido detalle. El nuevo médico, respondí, intentando restarle importancia. Pero algo había cambiado dentro de mí. Por primera vez en semanas, sentí curiosidad por algo que no fuera mi propio dolor. Lo que no sabía en ese momento era que Alejandro guardaba un secreto. Un secreto que estaba directamente relacionado con Carlos y con la razón por la que me había abandonado el día de nuestra boda. Un secreto que cambiaría completamente mi perspectiva sobre lo que había sucedido y, más importante aún, sobre lo que estaba por venir. 2 días después, recibí una llamada del hospital. Mi padre había sufrido un infarto mientras trabajaba en su taller mecánico. Conduje como una loca, con el terror apoderándose de cada fibra de mi ser. No podía perderlo a él también. No ahora. Al llegar al hospital, una enfermera me indicó dónde encontrar al médico a cargo. Y ahí estaba él, Alejandro, con su bata blanca y aquella mirada intensa que había notado en el café. Señorita Rodríguez, me dijo con voz calmada, pero firme. Su padre está estable ahora. Llegó justo a tiempo. El alivio me inundó, pero también una extraña sensación. Había algo en la forma en que me miraba, como si supiera más sobre mí de lo que debería. ¿Puedo verlo?, pregunté con la voz quebrada. Por supuesto, respondió. Pero antes, hay algo que debes saber. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué podría ser tan importante? Había algo más sobre la salud de mi padre que no me estaba diciendo el día que su padre ingresó al hospital. Hace 6 meses para su chequeo anual, encontramos algo en sus análisis. Continuó Alejandro. Algo que podría explicar muchas cosas. 6 meses. Eso fue justo antes de que Carlos y yo fijáramos la fecha de la boda. Antes de que todo cambiara. ¿Qué tiene que ver esto con mi padre ahora?, pregunté confundida. Alejandro miró a su alrededor, asegurándose de que estábamos solos en el pasillo. Su ex prometido, Carlos García, trabajaba aquí como asistente administrativo en ese entonces, reveló. Él tuvo acceso a los resultados de su padre antes que nadie. Mi mente comenzó a conectar puntos que no sabía que existían. Carlos trabajando en el hospital. Él nunca me lo había mencionado. Siempre dijo que trabajaba en una empresa de seguros. No entiendo, murmuré, aunque una parte de mí comenzaba a sospechar hacia dónde se dirigía esta conversación. Isabel, dijo Alejandro, usando mi nombre por primera vez. Creo que Carlos no la dejó por las razones que usted piensa. Hay una historia mucho más complicada detrás de todo esto, y si está dispuesta a escucharla, podría cambiar todo lo que cree saber sobre el hombre que le rompió el corazón. Sentí que el mundo se detenía a mi alrededor. Las personas pasaban por el pasillo del hospital, pero sus voces me llegaban distorsionadas, como si estuviera bajo el agua. Mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. Necesito ver a mi padre primero, logré articular, aferrándome a lo único que tenía sentido en ese momento. Alejandro asintió comprensivamente. Por supuesto. Habitación 307. Estaré en mi consultorio cuando esté lista para hablar. Entré a la habitación con el corazón encogido. Mi padre, aquel hombre fuerte que siempre había sido mi roca, parecía tan vulnerable conectado a esos monitores. Su rostro, más pálido de lo habitual, contrastaba con las sábanas blancas. Mi madre, sentada junto a la cama, me miró con ojos enrojecidos. Va a estar bien, me dijo, intentando convencerse a sí misma tanto como a mí. Me acerqué y tomé la mano de mi padre. Estaba tibia, y eso me reconfortó un poco. Él abrió los ojos lentamente y esbozó una débil sonrisa al verme. Mi niña, susurró con voz ronca.
No deberías estar aquí preocupándote por este viejo terco. ¿Dónde más estaría? Respondí, conteniendo las lágrimas. Pasamos un rato en silencio. Solo el pitido constante de las máquinas rompía la quietud de la habitación. Había tantas cosas que quería preguntarle. ¿Qué había encontrado Alejandro en sus análisis hace 6 meses? ¿Por qué Carlos había tenido acceso a esa información? ¿Y por qué nunca me dijo que trabajaba en el hospital? Pero mi padre necesitaba descansar y yo necesitaba respuestas. Con la promesa de volver pronto, dejé a mi madre acompañándolo y me dirigí al consultorio de Alejandro, con un nudo en el estómago que crecía con cada paso. El consultorio era pequeño, pero acogedor. Fotografías de paisajes montañosos decoraban las paredes, junto con sus diplomas y certificaciones. Alejandro me esperaba, su expresión seria contrastaba con la calidez de sus ojos. Siéntese, por favor, me indicó. Lo que voy a contarle es complicado. Alejó su silla del escritorio para estar más cerca, sin barreras entre nosotros. Este gesto, de alguna manera, me tranquilizó y me inquietó al mismo tiempo. Hace 6 meses, cuando su padre vino a su chequeo anual, detectamos una anomalía en sus análisis de sangre. Comenzó. Indicios de una condición genética poco común. Cardiopatía hipertrófica familiar. El término médico me sonó completamente extraño, pero el miedo se instaló en mi pecho. ¿Qué significa eso exactamente? Pregunté con un hilo de voz. Es una enfermedad del músculo cardíaco que puede provocar insuficiencia cardíaca si no se trata adecuadamente. Y lo más importante, es hereditaria. La palabra hereditaria resonó en mi cabeza como un eco infinito. Si mi padre la tenía, existía la posibilidad de que yo también. Carlos trabajaba en el área administrativa en ese entonces, continuó Alejandro. Su trabajo incluía digitalizar y archivar resultados de laboratorio. Él vio el diagnóstico de su padre antes que nadie, incluso antes de que el doctor asignado pudiera comunicárselo a su familia. Mi mente comenzó a unir las piezas de un rompecabezas macabro. Carlos siempre había hablado de tener muchos hijos. Una familia grande era su sueño desde que lo conocí. El sonido de las campanas resonaba por toda la iglesia. Los invitados estaban impacientes, murmurando entre ellos. Yo esperaba en el altar, con el corazón latiendo tan fuerte que casi podía escucharlo. Mis manos sudaban dentro de los guantes blancos que hacían juego con mi vestido de novia. Ese vestido que había elegido con tanto amor, pensando en el momento en que él me vería caminar hacia el altar. Pero pasaban los minutos y Carlos no aparecía. Mi padre apretó mi mano, intentando transmitirme una calma que ya no sentía. «Todo estará bien, mi niña», me susurró. Pero yo veía en sus ojos la misma preocupación que comenzaba a apoderarse de todos los presentes. La música se detuvo. El sacerdote me miró con compasión. Y fue entonces cuando mi teléfono vibró dentro del pequeño bolso que sostenía mi dama de honor. Era un mensaje de él. «Lo siento, Isabel. No puedo hacerlo». 5 palabras. 5 simples palabras que destruyeron mi mundo en un instante. El hombre con quien había compartido los últimos 4 años de mi vida, con quien había planeado un futuro. Una familia. Sueños. Me dejaba plantada el día de nuestra boda. Sentí como mis piernas flaqueaban. Mi hermana Lucía corrió hacia mí, sosteniéndome antes de que cayera al suelo. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de asombro y pena. Algunas personas se acercaron, otras se alejaron incómodas. Mi madre lloraba desconsoladamente mientras mi padre, con la rabia contenida en su rostro, intentaba calmarla. No recuerdo exactamente cómo salí de la iglesia. Solo tengo flashes de ese momento. Mis zapatos blancos manchándose con el barro al correr bajo la lluvia que comenzaba a caer, como si el cielo llorara conmigo. El maquillaje corriendo por mis mejillas, el vestido que tanto había cuidado, ahora arruinado, igual que mis ilusiones. Esa noche, encerrada en mi antigua habitación en casa de mis padres, juré que nunca más volvería a confiar en nadie. El dolor era tan intenso que sentía que me ahogaba. Mis amigas llamaban constantemente, pero yo no quería hablar con nadie. Solo quería desaparecer. Pasaron semanas antes de que pudiera volver a mi departamento.
Semanas en las que apenas comía, apenas dormía. Mi jefe me concedió un permiso especial por asuntos personales, aunque toda la oficina ya sabía lo que había pasado. En una pequeña ciudad como la nuestra, las noticias vuelan. Fue mi amiga Daniela, quien finalmente me convenció de salir de mi encierro. Necesitas aire fresco, insistió. Solo un café, te lo prometo. Si quieres llorar, lloraremos juntas. El café estaba lleno ese domingo por la mañana. Nos sentamos en una mesa al fondo, lejos de las miradas curiosas. Yo llevaba gafas de sol, aunque estaba nublado, para ocultar mis ojos hinchados. Fue entonces cuando lo vi. Alejandro estaba en la barra, pagando su orden. No lo conocía personalmente, pero sabía quién era. El nuevo médico del hospital regional, llegado hace apenas un mes. Alto, con el pelo ligeramente despeinado y una sonrisa amable que contrastaba con la seriedad de su mirada. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. Sentí una extraña conexión, algo que no podía explicar. Él sonrió ligeramente, un gesto casi imperceptible, y luego salió del café con su taza en mano. ¿Quién es ese?, preguntó Daniela, quien no había perdido detalle. El nuevo médico, respondí, intentando restarle importancia. Pero algo había cambiado dentro de mí. Por primera vez en semanas, sentí curiosidad por algo que no fuera mi propio dolor. Lo que no sabía en ese momento era que Alejandro guardaba un secreto. Un secreto que estaba directamente relacionado con Carlos y con la razón por la que me había abandonado el día de nuestra boda. Un secreto que cambiaría completamente mi perspectiva sobre lo que había sucedido y, más importante aún, sobre lo que estaba por venir. 2 días después, recibí una llamada del hospital. Mi padre había sufrido un infarto mientras trabajaba en su taller mecánico. Conduje como una loca, con el terror apoderándose de cada fibra de mi ser. No podía perderlo a él también. No ahora. Al llegar al hospital, una enfermera me indicó dónde encontrar al médico a cargo. Y ahí estaba él, Alejandro, con su bata blanca y aquella mirada intensa que había notado en el café. Señorita Rodríguez, me dijo con voz calmada pero firme. Su padre está estable ahora. Llegó justo a tiempo. El alivio me inundó, pero también una extraña sensación. Había algo en la forma en que me miraba, como si supiera más sobre mí de lo que debería. ¿Puedo verlo?, pregunté con la voz quebrada. Por supuesto, respondió. Pero antes, hay algo que debes saber. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué podría ser tan importante? Había algo más sobre la salud de mi padre que no me estaba diciendo que el día que su padre ingresó al hospital, hace 6 meses para su chequeo anual, encontramos algo en sus análisis. Continuó Alejandro. Algo que podría explicar muchas cosas. 6 meses. Eso fue justo antes de que Carlos y yo fijáramos la fecha de la boda. Antes de que todo cambiara. ¿Qué tiene que ver esto con mi padre ahora?, pregunté confundida. Alejandro miró a su alrededor, asegurándose de que estábamos solos en el pasillo. Su ex prometido, Carlos García, trabajaba aquí como asistente administrativo en ese entonces, reveló. Él tuvo acceso a los resultados. Es su padre antes que nadie. Mi mente comenzó a conectar puntos que no sabía que existían. Carlos trabajando en el hospital. Él nunca me lo había mencionado. Siempre dijo que trabajaba en una empresa de seguros. No entiendo, murmuré, aunque una parte de mí comenzaba a sospechar hacia dónde se dirigía esta conversación. Isabel, dijo Alejandro, usando mi nombre por primera vez. Creo que Carlos no la dejó por las razones que usted piensa. Hay una historia mucho más complicada detrás de todo esto, y si está dispuesta a escucharla, podría cambiar todo lo que cree saber sobre el hombre que le rompió el corazón. Sentí que el mundo se detenía a mi alrededor. Las personas pasaban por el pasillo del hospital, pero sus voces me llegaban distorsionadas, como si estuviera bajo el agua. Mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. Necesito ver a mi padre primero, logré articular, aferrándome a lo único que tenía sentido en ese momento. Alejandro asintió comprensivamente. Por supuesto. Habitación 307. Estaré en mi consultorio cuando esté lista para hablar.
Entré a la habitación con el corazón encogido. Mi padre, aquel hombre fuerte que siempre había sido mi roca, parecía tan vulnerable conectado a esos monitores. Su rostro, más pálido de lo habitual, contrastaba con las sábanas blancas. Mi madre, sentada junto a la cama, me miró con ojos enrojecidos. «¿Va a estar bien?», me dijo, intentando convencerse a sí misma tanto como a mí. Me acerqué y tomé la mano de mi padre. Estaba tibia, y eso me reconfortó un poco. Él abrió los ojos lentamente y esbozó una débil sonrisa al verme. «Mi niña», susurró con voz ronca, «no deberías estar aquí preocupándote por este viejo terco». «¿Dónde más estaría?», respondí, conteniendo las lágrimas. Pasamos un rato en silencio, solo el pitido constante de las máquinas rompía la quietud de la habitación. Había tantas cosas que quería preguntarle. ¿Qué había encontrado Alejandro en sus análisis hace 6 meses? ¿Por qué Carlos había tenido acceso a esa información? ¿Y por qué nunca me dijo que trabajaba en el hospital? Pero mi padre necesitaba descansar y yo necesitaba respuestas. Con la promesa de volver pronto, dejé a mi madre acompañándolo y me dirigí al consultorio de Alejandro, con un nudo en el estómago que crecía con cada paso. El consultorio era pequeño pero acogedor. Fotografías de paisajes montañosos decoraban las paredes, junto con sus diplomas y certificaciones. Alejandro me esperaba, su expresión seria contrastaba con la calidez de sus ojos. «Siéntese, por favor», me indicó. «Lo que voy a contarle es complicado». Alejó su silla del escritorio para estar más cerca, sin barreras entre nosotros. Este gesto, de alguna manera, me tranquilizó y me inquietó al mismo tiempo. Hace 6 meses, cuando su padre vino a su chequeo anual, detectamos una anomalía en sus análisis de sangre. Comenzó. Indicios de una condición genética poco común. Cardiopatía hipertrófica familiar. El término médico me sonó completamente extraño, pero el miedo se instaló en mi pecho. «¿Qué significa eso exactamente?», pregunté con un hilo de voz. «Es una enfermedad del músculo cardíaco que puede provocar insuficiencia cardíaca si no se trata adecuadamente. Y lo más importante, es hereditaria». La palabra hereditaria resonó en mi cabeza como un eco infinito. Si mi padre la tenía, existía la posibilidad de que yo también. Carlos trabajaba en el área administrativa en ese entonces, continuó Alejandro. Su trabajo incluía digitalizar y archivar resultados de laboratorio. Él vio el diagnóstico de su padre antes que nadie, incluso antes de que el doctor asignado pudiera comunicárselo a su familia. Mi mente comenzó a unir las piezas de un rompecabezas macabro. Carlos siempre había hablado de tener muchos hijos. Una familia grande era su sueño desde que lo conocí. ¿Está insinuando que Carlos me abandonó por qué? ¿Porque pensó que yo podría tener esta enfermedad?, pregunté, sintiendo cómo la ira reemplazaba al dolor que había sentido durante semanas. Alejandro mantuvo mi mirada. «No quiero adelantarme, pero los hechos son estos. Él vio los resultados, investigó sobre la enfermedad, y 2 semanas después pidió un traslado a otro departamento. Un mes más tarde, dejó el hospital por completo. Y según tengo entendido, poco después fue cuando cancelaron la boda. Me levanté de golpe, incapaz de seguir sentada. La traición era demasiado grande para procesarla quieta. Carlos no solo me había abandonado, sino que lo había hecho por el motivo más egoísta posible. El miedo a que yo no pudiera darle los hijos sanos que él deseaba. «¿Por qué me está contando todo esto?», pregunté finalmente, con la voz temblorosa. «¿Qué gana usted con esto?». Alejandro se levantó también, pero mantuvo la distancia, respetando mi espacio. «Porque necesito hacerle una prueba, Isabel. Necesito saber si usted tiene la misma condición que su padre». La habitación pareció dar vueltas a mi alrededor. «¿Para qué?». «Por curiosidad médica». «Porque si la tiene, necesitamos empezar el tratamiento lo antes posible», respondió con seriedad. «Y porque hay algo más que debe saber, algo que encontré en la historia clínica de su padre mientras investigaba su caso». Hizo una pausa, como si dudara en continuar. «Algo sobre su madre». Esas palabras fueron como un balde de agua fría. «¿Mi madre? ¿Qué tiene que ver ella en todo esto?».
Su madre estuvo aquí hace años, mucho antes de que yo llegara. Encontré registros antiguos mientras buscaba antecedentes familiares de su padre. Ella tuvo una condición similar que nunca fue diagnosticada apropiadamente. Salí del consultorio sintiendo que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. La información era demasiada para asimilarla de una vez. En los días siguientes, mientras mi padre se recuperaba, me sometí a los análisis que Alejandro había recomendado. La espera de los resultados fue una tortura. Cada latido de mi corazón parecía un recordatorio de lo que podría estar mal dentro de mí. Visitaba a mi padre todos los días, pero no me atreví a mencionar lo que había descubierto. ¿Sabía él sobre su condición? ¿Y qué sabía exactamente sobre mi madre? Había tantas preguntas sin respuesta. Una tarde, al llegar al hospital, encontré a Alejandro en la habitación de mi padre. Estaban conversando como viejos amigos, algo que me desconcertó por completo. Isabel, me saludó mi padre con una sonrisa más fuerte que en días anteriores. El doctor Alejandro me estaba contando sobre su vida en la capital antes de venir aquí. Sabías que trabajó en el mismo hospital que tu madre, sentí que me faltaba el aire. Ked Alejandro me miró con una expresión que no supe descifrar. Iba a decírselo cuando tuviéramos los resultados de sus análisis. Conocí a su madre hace muchos años, cuando yo era apenas un estudiante de medicina haciendo prácticas. Esto no puede ser coincidencia, murmuré, sintiendo cómo las paredes de la habitación parecían cerrarse a mi alrededor. No lo es, confirmó Alejandro. Solicité específicamente el traslado a este hospital cuando supe que el doctor Mendoza se jubilaba. Necesitaba encontrarlo a usted, señor Rodríguez, y a su hija. Mi padre intercambió una mirada con Alejandro, una mirada cargada de significado que me dejó helada. Creo que es momento de contarle la verdad, papá, dijo Alejandro, pronunciando esa última palabra con un tono que me hizo dudar de todo lo que creía saber sobre mi vida. Mi padre asintió lentamente, con lágrimas formándose en sus ojos. Tienes razón. Ya ha sufrido demasiado. ¿De qué están hablando?, pregunté, con el corazón latiendo tan fuerte que casi no podía escuchar mis propias palabras. ¿Qué verdad? En ese momento sonó mi teléfono. Era un mensaje de Carlos. Después de semanas de silencio, ahora decidía aparecer. Necesito verte. Te he mentido sobre todo. Por favor, dame una oportunidad de explicarte. Estaré en nuestro lugar a las 7. Levanté la vista del teléfono, encontrándome con las miradas expectantes de mi padre y Alejandro. Es Carlos, dije, mostrándoles el mensaje. Quiere verme. La expresión de Alejandro se endureció. No vayas. No hasta que sepas toda la verdad sobre él. Sobre nosotros. ¿Qué verdad? Ah, insistí, al borde de las lágrimas. Dejen de hablar en acertijos y díganme de una vez qué está pasando. Mi padre tomó mi mano con fuerza sorprendente para alguien en su estado. Isabel, hija mía, Alejandro no es solo el médico que me está tratando. Él es. El sonido de las campanas resonaba por toda la iglesia. Los invitados estaban impacientes, murmurando entre ellos. Yo esperaba en el altar, con el corazón latiendo tan fuerte que casi podía escucharlo. Mis manos sudaban dentro de los guantes blancos que hacían juego con mi vestido de novia. Ese vestido que había elegido con tanto amor, pensando en el momento en que él me vería caminar hacia el altar. Pero pasaban los minutos y Carlos no aparecía. Mi padre apretó mi mano, intentando transmitirme una calma que ya no sentía. Todo estará bien, mi niña, me susurró. Pero yo veía en sus ojos la misma preocupación que comenzaba a apoderarse de todos los presentes. La música se detuvo. El sacerdote me miró con compasión. Y fue entonces cuando mi teléfono vibró dentro del pequeño bolso que sostenía mi dama de honor. ¿Era un mensaje de él? Lo siento, Isabel. No puedo hacerlo. 5 palabras. 5 simples palabras que destruyeron mi mundo en un instante. El hombre con quien había compartido los últimos 4 años de mi vida, con quien había planeado un futuro, una familia, sueños, me dejaba plantada el día de nuestra boda. Sentí como mis piernas flaqueaban. Mi hermana Lucía corrió hacia mí, sosteniéndome antes de que cayera al suelo.
Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de asombro y pena. Algunas personas se acercaron, otras se alejaron incómodas. Mi madre lloraba desconsoladamente mientras mi padre, con la rabia contenida en su rostro, intentaba calmarla. No recuerdo exactamente cómo salí de la iglesia. Solo tengo flashes de ese momento. Mis zapatos blancos, manchándose con el barro al correr bajo la lluvia que comenzaba a caer, como si el cielo llorara conmigo. El maquillaje corriendo por mis mejillas, el vestido que tanto había cuidado, ahora arruinado, igual que mis ilusiones. Esa noche, encerrada en mi antigua habitación en casa de mis padres, juré que nunca más volvería a confiar en nadie. El dolor era tan intenso que sentía que me ahogaba. Mis amigas llamaban constantemente, pero yo no quería hablar con nadie. Solo quería desaparecer. Pasaron semanas antes de que pudiera volver a mi departamento. Semanas en las que apenas comía, apenas dormía. Mi jefe me concedió un permiso especial por asuntos personales, aunque toda la oficina ya sabía lo que había pasado. En una pequeña ciudad como la nuestra, las noticias vuelan. Fue mi amiga Daniela, quien finalmente me convenció de salir de mi encierro. «Necesitas aire fresco», insistió. «Solo un café, te lo prometo. Si quieres llorar, lloraremos juntas». El café estaba lleno ese domingo por la mañana. Nos sentamos en una mesa al fondo, lejos de las miradas curiosas. Yo llevaba gafas de sol, aunque estaba nublado, para ocultar mis ojos hinchados. Fue entonces cuando lo vi. Alejandro estaba en la barra, pagando su orden. No lo conocía personalmente, pero sabía quién era. El nuevo médico del hospital regional, llegado hace apenas un mes. Alto, con el pelo ligeramente despeinado y una sonrisa amable que contrastaba con la seriedad de su mirada. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. Sentí una extraña conexión, algo que no podía explicar. Él sonrió ligeramente, un gesto casi imperceptible, y luego salió del café con su taza en mano. «¿Quién es ese?», preguntó Daniela, quien no había perdido detalle. «El nuevo médico», respondí, intentando restarle importancia. Pero algo había cambiado dentro de mí. Por primera vez en semanas, sentí curiosidad por algo que no fuera mi propio dolor. Lo que no sabía en ese momento era que Alejandro guardaba un secreto. Un secreto que estaba directamente relacionado con Carlos y con la razón por la que me había abandonado el día de nuestra boda. Un secreto que cambiaría completamente mi perspectiva sobre lo que había sucedido y, más importante aún, sobre lo que estaba por venir. 2 días después, recibí una llamada del hospital. Mi padre había sufrido un infarto mientras trabajaba en su taller mecánico. Conduje como una loca, con el terror apoderándose de cada fibra de mi ser. No podía perderlo a él también. No ahora. Al llegar al hospital, una enfermera me indicó dónde encontrar al médico a cargo. Y ahí estaba él, Alejandro, con su bata blanca y aquella mirada intensa que había notado en el café. «Señorita Rodríguez», me dijo con voz calmada pero firme. «Su padre está estable ahora. Llegó justo a tiempo». El alivio me inundó, pero también una extraña sensación. Había algo en la forma en que me miraba, como si supiera más sobre mí de lo que debería. «¿Puedo verlo?», pregunté con la voz quebrada. «Por supuesto», respondió. «Pero antes, hay algo que debes saber». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué podría ser tan importante? Había algo más sobre la salud de mi padre que no me estaba diciendo que el día que su padre ingresó al hospital, hace 6 meses para su chequeo anual, encontramos algo en sus análisis. Continuó Alejandro. Algo que podría explicar muchas cosas. 6 meses. Eso fue justo antes de que Carlos y yo fijáramos la fecha de la boda. Antes de que todo cambiara. ¿Qué tiene que ver esto con mi padre ahora?, pregunté confundida. Alejandro miró a su alrededor, asegurándose de que estábamos solos en el pasillo. Su ex prometido, Carlos García, trabajaba aquí como asistente administrativo en ese entonces, reveló. Él tuvo acceso a los resultados de su padre antes que nadie. Mi mente comenzó a conectar puntos que no sabía que existían. Carlos trabajando en el hospital. Él nunca me lo había mencionado. Siempre dijo que trabajaba en una empresa de seguros. «No entiendo»,
murmuré, aunque una parte de mí comenzaba a sospechar hacia dónde se dirigía esta conversación. Isabel, dijo Alejandro, usando mi nombre por primera vez. Creo que Carlos no la dejó por las razones que usted piensa. Hay una historia mucho más complicada detrás de todo esto, y si está dispuesta a escucharla, podría cambiar todo lo que cree saber sobre el hombre que le rompió el corazón. Sentí que el mundo se detenía a mi alrededor. Las personas pasaban por el pasillo del hospital, pero sus voces me llegaban distorsionadas, como si estuviera bajo el agua. Mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. Necesito ver a mi padre primero. Logré articular, aferrándome a lo único que tenía sentido en ese momento. Alejandro asintió comprensivamente. Por supuesto. Habitación 307. Estaré en mi consultorio cuando esté lista para hablar. Entré a la habitación con el corazón encogido. Mi padre, aquel hombre fuerte que siempre había sido mi roca, parecía tan vulnerable conectado a esos monitores. Su rostro, más pálido de lo habitual, contrastaba con las sábanas blancas. Mi madre, sentada junto a la cama, me miró con ojos enrojecidos. Va a estar bien, me dijo, intentando convencerse a sí misma tanto como a mí. Me acerqué y tomé la mano de mi padre. Estaba tibia, y eso me reconfortó un poco. Él abrió los ojos lentamente y esbozó una débil sonrisa al verme. Mi niña, susurró con voz ronca. No deberías estar aquí preocupándote por este viejo terco. ¿Dónde más estaría? Respondí, conteniendo las lágrimas. Pasamos un rato en silencio. Solo el pitido constante de las máquinas rompía la quietud de la habitación. Había tantas cosas que quería preguntarle. ¿Qué había encontrado Alejandro en sus análisis hace 6 meses? ¿Por qué Carlos había tenido acceso a esa información? ¿Y por qué nunca me dijo que trabajaba en el hospital? Pero mi padre necesitaba descansar, y yo necesitaba respuestas. Con la promesa de volver pronto, dejé a mi madre acompañándolo y me dirigí al consultorio de Alejandro, con un nudo en el estómago que crecía con cada paso. El consultorio era pequeño pero acogedor. Fotografías de paisajes montañosos decoraban las paredes, junto con sus diplomas y certificaciones. Alejandro me esperaba, su expresión seria contrastaba con la calidez de sus ojos. Siéntese, por favor, me indicó. Lo que voy a contarle es complicado. Alejó su silla del escritorio para estar más cerca, sin barreras entre nosotros. Este gesto, de alguna manera, me tranquilizó y me inquietó al mismo tiempo. Hace 6 meses, cuando su padre vino a su chequeo anual, detectamos una anomalía en sus análisis de sangre. Comenzó. Indicios de una condición genética poco común. Cardiopatía hipertrófica familiar. El término médico me sonó completamente extraño, pero el miedo se instaló en mi pecho. ¿Qué significa eso exactamente? Pregunté con un hilo de voz. Es una enfermedad del músculo cardíaco que puede provocar insuficiencia cardíaca si no se trata adecuadamente. Y lo más importante, es hereditaria. La palabra hereditaria resonó en mi cabeza como un eco infinito. Si mi padre la tenía, existía la posibilidad de que yo también. Carlos trabajaba en el área administrativa en ese entonces, continuó Alejandro. Su trabajo incluía digitalizar y archivar resultados de laboratorio. Él vio el diagnóstico de su padre antes que nadie, incluso antes de que el doctor asignado pudiera comunicárselo a su familia. Mi mente comenzó a unir las piezas de un rompecabezas macabro. Carlos siempre había hablado de tener muchos hijos. Una familia grande era su sueño desde que lo conocí. ¿Está insinuando que Carlos me abandonó por qué? ¿Porque pensó que yo podría tener esta enfermedad? Pregunté, sintiendo cómo la ira reemplazaba al dolor que había sentido durante semanas. Alejandro mantuvo mi mirada. No quiero adelantarme, pero los hechos son estos. Él vio los resultados, investigó sobre la enfermedad, y 2 semanas después pidió un traslado a otro departamento. Un mes más tarde, dejó el hospital por completo. Y según tengo entendido, poco después fue cuando cancelaron la boda. Me levanté de golpe, incapaz de seguir sentada. La traición era demasiado grande para procesarla quieta. Carlos no solo me había abandonado, sino que lo había hecho por el motivo más egoísta posible.
el miedo a que yo no pudiera darle los hijos sanos que él deseaba. ¿Por qué me está contando todo esto? Pregunté finalmente, con la voz temblorosa. ¿Qué gana usted con esto? Alejandro se levantó también, pero mantuvo la distancia, respetando mi espacio. Porque necesito hacerle una prueba, Isabel. Necesito saber si usted tiene la misma condición que su padre. La habitación pareció dar vueltas a mi alrededor. ¿Para qué? Por curiosidad médica, porque si la tiene, necesitamos empezar el tratamiento lo antes posible, respondió con seriedad. Y porque hay algo más que debe saber, algo que encontré en la historia clínica de su padre mientras investigaba su caso. Hizo una pausa, como si dudara en continuar. Algo sobre su madre. Esas palabras fueron como un balde de agua fría. Mi madre. ¿Qué tiene que ver ella en todo esto? Su madre estuvo aquí hace años, mucho antes de que yo llegara. Encontré registros antiguos mientras buscaba antecedentes familiares de su padre. Ella tuvo una condición similar que nunca fue diagnosticada apropiadamente. Salí del consultorio sintiendo que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. La información era demasiada para asimilarla de una vez. En los días siguientes, mientras mi padre se recuperaba, me sometí a los análisis que Alejandro había recomendado. La espera de los resultados fue una tortura. Cada latido de mi corazón parecía un recordatorio de lo que podría estar mal dentro de mí. Visitaba a mi padre todos los días, pero no me atreví a mencionar lo que había descubierto. ¿Sabía él sobre su condición? ¿Y qué sabía exactamente sobre mi madre? Había tantas preguntas sin respuesta. Una tarde, al llegar al hospital, encontré a Alejandro en la habitación de mi padre. Estaban conversando como viejos amigos, algo que me desconcertó por completo. Isabel, me saludó mi padre con una sonrisa más fuerte que en días anteriores. El doctor Alejandro me estaba contando sobre su vida en la capital antes de venir aquí. ¿Sabías que trabajó en el mismo hospital que tu madre? Sentí que me faltaba el aire. Ked Alejandro me miró con una expresión que no supe descifrar. Iba a decírselo cuando tuviéramos los resultados de sus análisis. Conocí a su madre hace muchos años, cuando yo era apenas un estudiante de medicina haciendo prácticas. Esto no puede ser coincidencia, murmuré, sintiendo cómo las paredes de la habitación parecían cerrarse a mi alrededor. No lo es, confirmó Alejandro. Solicité específicamente el traslado a este hospital cuando supe que el doctor Mendoza se jubilaba. Necesitaba encontrarlo a usted, señor Rodríguez, y a su hija. Mi padre intercambió una mirada con Alejandro, una mirada cargada de significado que me dejó helada. Creo que es momento de contarle la verdad, papá, dijo Alejandro, pronunciando esa última palabra con un tono que me hizo dudar de todo lo que creía saber sobre mi vida. Mi padre asintió lentamente, con lágrimas formándose en sus ojos. Tienes razón. Ya ha sufrido demasiado. ¿De qué están hablando? Pregunté, con el corazón latiendo tan fuerte que casi no podía escuchar mis propias palabras. ¿Qué verdad? En ese momento sonó mi teléfono. Era un mensaje de Carlos. Después de semanas de silencio, ahora decidía aparecer. Necesito verte. Te he mentido sobre todo. Por favor, dame una oportunidad de explicarte. Estaré en nuestro lugar a las 7. Levanté la vista del teléfono, encontrándome con las miradas expectantes de mi padre y Alejandro. Es Carlos, dije, mostrándoles el mensaje. Quiere verme. La expresión de Alejandro se endureció. No vayas. No hasta que sepas toda la verdad sobre él, sobre nosotros. ¿Qué verdad? Insistí, al borde de las lágrimas. Dejen de hablar en acertijos y díganme de una vez qué está pasando. Mi padre tomó mi mano con fuerza sorprendente para alguien en su estado. Isabel, hija mía, Alejandro no es solo el médico que me está tratando. Él es. En ese preciso instante, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Mi madre entró con el rostro desencajado, como si hubiera corrido un maratón. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Alejandro junto a la cama de mi padre. Tú, susurró ella, pálida como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué haces aquí? Que el ambiente en la habitación se volvió tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo.
Alejandro se puso de pie lentamente, sin apartar la mirada de mi madre. María, dijo él con una voz que nunca le había escuchado antes, mezclando respeto y algo parecido al miedo. No esperaba verte tan pronto. ¿Ustedes se conocen?, pregunté, alternando la mirada entre mi madre y Alejandro. Nadie me respondió. Mi madre avanzó hacia mí como una leona protegiendo a su cría. Isabel, vámonos de aquí. Ahora. No, intervino mi padre con una firmeza sorprendente. Ya no más secretos, María. Nuestra hija merece saber la verdad. Toda la verdad. Mi madre comenzó a llorar, algo que rara vez hacía. Verla así me partió el corazón, pero al mismo tiempo, alimentó mi determinación. ¿Qué verdad?, insistí, levantándome. Por favor, alguien dígame qué está pasando. Alejandro dio un paso hacia mí, pero se detuvo cuando mi madre le lanzó una mirada de advertencia. Tu madre y yo nos conocimos. Hace mucho tiempo, comenzó Alejandro. Trabajábamos juntos en el hospital universitario de la capital. Ella era enfermera, yo un estudiante de medicina en prácticas. Cállate, ordenó mi madre, pero había más súplica que autoridad en su voz. Isabel, continuó Alejandro, ignorando la petición de mi madre. Los resultados de tus análisis llegaron esta mañana. Tú no tienes la condición cardíaca de tu padre. Un alivio momentáneo me invadió, pero duró poco. No la tienes, siguió Alejandro, porque genéticamente, no eres hija de Roberto Rodríguez. El tiempo pareció detenerse. Las palabras flotaban en el aire como dagas suspendidas, esperando caer sobre mí. ¿Qué? Logré articular finalmente. Mi padre, o el hombre que siempre había creído que era mi padre, extendió su mano hacia mí. Eres mi hija en todo lo que importa, Isabel. Te he amado desde el primer momento en que te sostuve en mis brazos. Mi madre se dejó caer en una silla, derrotada. Nunca quise que lo supieras así. Jamás quise que lo supieras. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Carlos. Es urgente, Isabel. Sé quién es realmente Alejandro Montero. Levanté la vista, encontrándome con la mirada intensa de Alejandro. Una idea terrible comenzó a formarse en mi mente. ¿Quién eres?, pregunté con un hilo de voz. ¿Realmente quién eres tú, Alejandro? Respiró profundamente, como preparándose para saltar al vacío. Soy tu hermano mayor, Isabel. La habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Me aferré al borde de la cama para no caer. Mi madre sollozaba ahora abiertamente, mientras mi padre, Roberto, la sostenía con la mano que no tenía conectada al suero. Es imposible, murmuré. Yo soy hija única. Nunca tuve hermanos. ¿Eso es lo que te hicieron creer?, dijo Alejandro con amargura. Pero hay mucho más en esta historia de lo que imaginas. Y Carlos lo sabe todo. Carlos, exclamé. ¿Qué tiene que ver él en esto? Carlos es mi primo, reveló Alejandro. Él sabía quién eras desde antes de conocerte. Nada en tu relación con él fue casualidad. Sentí náuseas. Toda mi vida. Todo lo que creía saber sobre mí misma, sobre mi familia, sobre el hombre que amaba. Todo era una elaborada mentira. ¿Por qué? Fue lo único que pude preguntar, dirigiéndome a todos y a nadie en particular. ¿Por qué tanto engaño? Alejandro se acercó a la ventana, mirando hacia el estacionamiento del hospital. Porque nuestra familia, tu verdadera familia, Isabel, posee algo que muchos han buscado durante décadas. Algo por lo que algunos estarían dispuestos a matar. ¿De qué estás hablando? De la herencia de los Montero, respondió mi madre con resignación. La razón por la que tuve que huir, cambiar mi nombre y comenzar una nueva vida con Roberto. Alejandro se tensó de repente, mirando con más intensidad hacia la ventana. Está aquí, murmuró. Carlos acaba de llegar. El sonido de las campanas resonaba por toda la iglesia. Los invitados estaban impacientes, murmurando entre ellos. Yo esperaba en el altar, con el corazón latiendo tan fuerte que casi podía escucharlo. Mis manos sudaban dentro de los guantes blancos que hacían juego con mi vestido de novia. Ese vestido que había elegido con tanto amor, pensando en el momento en que él me vería caminar hacia el altar. Pero pasaban los minutos y Carlos no aparecía.
Mi padre apretó mi mano, intentando transmitirme una calma que ya no sentía. Todo estará bien, mi niña, me susurró, pero yo veía en sus ojos la misma preocupación que comenzaba a apoderarse de todos los presentes. La música se detuvo. El sacerdote me miró con compasión. Y fue entonces cuando mi teléfono vibró dentro del pequeño bolso que sostenía mi dama de honor. Era un mensaje de él. Lo siento, Isabel. No puedo hacerlo. 5 palabras. 5 simples palabras que destruyeron mi mundo en un instante. El hombre con quien había compartido los últimos 4 años de mi vida, con quien había planeado un futuro, una familia, sueños, me dejaba plantada el día de nuestra boda. Sentí cómo mis piernas flaqueaban. Mi hermana Lucía corrió hacia mí, sosteniéndome antes de que cayera al suelo. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de asombro y pena. Algunas personas se acercaron, otras se alejaron incómodas. Mi madre lloraba desconsoladamente mientras mi padre, con la rabia contenida en su rostro, intentaba calmarla. No recuerdo exactamente cómo salí de la iglesia. Solo tengo flashes de ese momento. Mis zapatos blancos manchándose con el barro al correr bajo la lluvia que comenzaba a caer, como si el cielo llorara conmigo. El maquillaje corriendo por mis mejillas, el vestido que tanto había cuidado, ahora arruinado, igual que mis ilusiones. Esa noche, encerrada en mi antigua habitación en casa de mis padres, juré que nunca más volvería a confiar en nadie. El dolor era tan intenso que sentía que me ahogaba. Mis amigas llamaban constantemente, pero yo no quería hablar con nadie. Solo quería desaparecer. Pasaron semanas antes de que pudiera volver a mi departamento. Semanas en las que apenas comía, apenas dormía. Mi jefe me concedió un permiso especial por asuntos personales, aunque toda la oficina ya sabía lo que había pasado. En una pequeña ciudad como la nuestra, las noticias vuelan. Fue mi amiga Daniela, quien finalmente me convenció de salir de mi encierro. Necesitas aire fresco, insistió. Solo un café, te lo prometo. Si quieres llorar, lloraremos juntas. El café estaba lleno ese domingo por la mañana. Nos sentamos en una mesa al fondo, lejos de las miradas curiosas. Yo llevaba gafas de sol, aunque estaba nublado, para ocultar mis ojos hinchados. Fue entonces cuando lo vi. Alejandro estaba en la barra, pagando su orden. No lo conocía personalmente, pero sabía quién era. El nuevo médico del hospital regional, llegado hace apenas un mes. Alto, con el pelo ligeramente despeinado y una sonrisa amable que contrastaba con la seriedad de su mirada. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. Sentí una extraña conexión, algo que no podía explicar. Él sonrió ligeramente, un gesto casi imperceptible, y luego salió del café con su taza en mano. ¿Quién es ese?, preguntó Daniela, quien no había perdido detalle. El nuevo médico, respondí, intentando restarle importancia. Pero algo había cambiado dentro de mí. Por primera vez en semanas, sentí curiosidad por algo que no fuera mi propio dolor. Lo que no sabía en ese momento era que Alejandro guardaba un secreto. Un secreto que estaba directamente relacionado con Carlos y con la razón por la que me había abandonado el día de nuestra boda. Un secreto que cambiaría completamente mi perspectiva sobre lo que había sucedido y, más importante aún, sobre lo que estaba por venir. 2 días después, recibí una llamada del hospital. Mi padre había sufrido un infarto mientras trabajaba en su taller mecánico. Conduje como una loca, con el terror apoderándose de cada fibra de mi ser. No podía perderlo a él también. No ahora. Al llegar al hospital, una enfermera me indicó dónde encontrar al médico a cargo. Y ahí estaba él, Alejandro, con su bata blanca y aquella mirada intensa que había notado en el café. Señorita Rodríguez, me dijo con voz calmada pero firme. Su padre está estable ahora. Llegó justo a tiempo. El alivio me inundó, pero también una extraña sensación. Había algo en la forma en que me miraba, como si supiera más sobre mí de lo que debería. ¿Puedo verlo?, pregunté con la voz quebrada. Por supuesto, respondió. Pero antes, hay algo que debes saber. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué podría ser tan importante? Había algo más sobre la salud de mi padre,
¿Que no me estaba diciendo que el día que su padre ingresó al hospital, hace 6 meses para su chequeo anual, encontramos algo en sus análisis? Continuó Alejandro. Algo que podría explicar muchas cosas. 6 meses. Eso fue justo antes de que Carlos y yo fijáramos la fecha de la boda. Antes de que todo cambiara. ¿Qué tiene que ver esto con mi padre ahora? Pregunté confundida. Alejandro miró a su alrededor, asegurándose de que estábamos solos en el pasillo. Su ex prometido, Carlos García, trabajaba aquí como asistente administrativo en ese entonces, reveló. Él tuvo acceso a los resultados. Él vio los resultados, investigó sobre la enfermedad, y 2 semanas después pidió un traslado a otro departamento. Un mes más tarde, dejó el hospital por completo, y según tengo entendido, poco después fue cuando cancelaron la boda. Me levanté de golpe, incapaz de seguir sentada. La traición era demasiado grande para procesarla quieta. Carlos no solo me había abandonado, sino que lo había hecho por el motivo más egoísta posible. El miedo a que yo no pudiera darle los hijos sanos que él deseaba. ¿Por qué me está contando todo esto? Pregunté finalmente, con la voz temblorosa. ¿Qué gana usted con esto? Alejandro se levantó también, pero mantuvo la distancia, respetando mi espacio. Porque necesito hacerle una prueba, Isabel. Necesito saber si usted tiene la misma condición que su padre. La habitación pareció dar vueltas a mi alrededor. ¿Para qué? Por curiosidad médica. Porque si la tiene, necesitamos empezar el tratamiento lo antes posible, respondió con seriedad. Y porque hay algo más que debe saber, algo que encontré en la historia clínica de su padre mientras investigaba su caso. Hizo una pausa, como si dudara en continuar. Algo sobre su madre. Esas palabras fueron como un balde de agua fría. Mi madre. ¿Qué tiene que ver ella en todo esto? Su madre estuvo aquí hace años, mucho antes de que yo llegara. Encontré registros antiguos mientras buscaba antecedentes familiares de su padre. Ella tuvo una condición similar que nunca fue diagnosticada apropiadamente. Salí del consultorio sintiendo que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. La información era demasiada para asimilarla de una vez. En los días siguientes, mientras mi padre se recuperaba, me sometí a los análisis que Alejandro había recomendado. La espera de los resultados fue una tortura. Cada latido de mi corazón parecía un recordatorio de lo que podría estar mal dentro de mí. Visitaba a mi padre todos los días, pero no me atreví a mencionar lo que había descubierto. ¿Sabía él sobre su condición? ¿Y qué sabía exactamente sobre mi madre? Había tantas preguntas sin respuesta. Una tarde, al llegar al hospital, encontré a Alejandro en la habitación de mi padre. Estaban conversando como viejos amigos, algo que me desconcertó por completo. Isabel, me saludó mi padre con una sonrisa más fuerte que en días anteriores. El doctor Alejandro me estaba contando sobre su vida en la capital antes de venir aquí. Sabías que trabajó en el mismo hospital que tu madre. Sentí que me faltaba el aire. Que Alejandro me miró con una expresión que no supe descifrar. Iba a decírselo cuando tuviéramos los resultados de sus análisis. Conocí a su madre hace muchos años, cuando yo era apenas un estudiante de medicina haciendo prácticas. Esto no puede ser coincidencia, murmuré, sintiendo cómo las paredes de la habitación parecían cerrarse a mi alrededor. ¿No lo es?, confirmó Alejandro. Solicité específicamente el traslado a este hospital cuando supe que el doctor Mendoza se jubilaba. Necesitaba encontrarlo a usted, señor Rodríguez. Y a su hija. Mi padre intercambió una mirada con Alejandro, una mirada cargada de significado que me dejó helada. Creo que es momento de contarle la verdad, papá, dijo Alejandro, pronunciando esa última palabra con un tono que me hizo dudar de todo lo que creía saber sobre mi vida. Mi padre asintió lentamente, con lágrimas formándose en sus ojos. Tienes razón. Ya ha sufrido demasiado. ¿De qué están hablando?, pregunté, con el corazón latiendo tan fuerte que casi no podía escuchar mis propias palabras. ¿Qué verdad? En ese momento sonó mi teléfono. Era un mensaje de Carlos. Después de semanas de silencio, ahora decidí aparecer. Necesito verte. Te he mentido sobre todo. Por favor,
Dame una oportunidad de explicarte. Estaré en nuestro lugar a las 7. Levanté la vista del teléfono, encontrándome con las miradas expectantes de mi padre y Alejandro. Es Carlos, dije, mostrándoles el mensaje. Quiere verme. La expresión de Alejandro se endureció. No vayas. No hasta que sepas toda la verdad sobre él. Sobre nosotros. ¿Qué verdad? Insistí, al borde de las lágrimas. Dejen de hablar en acertijos y díganme de una vez qué está pasando. Mi padre tomó mi mano con fuerza sorprendente para alguien en su estado. Isabel, hija mía. Alejandro no es solo el médico que me está tratando. Él es. En ese preciso instante, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Mi madre entró con el rostro desencajado, como si hubiera corrido un maratón. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Alejandro junto a la cama de mi padre. Tú, susurró ella, pálida como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué haces aquí? Que el ambiente en la habitación se volvió tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Alejandro se puso de pie lentamente, sin apartar la mirada de mi madre. María, dijo él con una voz que nunca le había escuchado antes, mezclando respeto y algo parecido al miedo. No esperaba verte tan pronto. ¿Ustedes se conocen?, pregunté, alternando la mirada entre mi madre y Alejandro. Nadie me respondió. Mi madre avanzó hacia mí como una leona protegiendo a su cría. Isabel, vámonos de aquí. ¿Ahora? No, intervino mi padre con una firmeza sorprendente. Ya no más secretos, María. Nuestra hija merece saber la verdad. Toda la verdad. Mi madre comenzó a llorar, algo que rara vez hacía. Verla así me partió el corazón, pero al mismo tiempo, alimentó mi determinación. ¿Qué verdad? Insistí, levantándome. Por favor, alguien dígame qué está pasando. Alejandro dio un paso hacia mí, pero se detuvo cuando mi madre le lanzó una mirada de advertencia. Tu madre y yo nos conocimos hace mucho tiempo, comenzó Alejandro. Trabajábamos juntos en el hospital universitario de la capital. Ella era enfermera, yo un estudiante de medicina en prácticas. Cállate, ordenó mi madre, pero había más súplica que autoridad en su voz. Isabel, continuó Alejandro, ignorando la petición de mi madre. Los resultados de tus análisis llegaron esta mañana. Tú no tienes la condición cardíaca de tu padre. Un alivio momentáneo me invadió, pero duró poco. No la tienes, siguió Alejandro, porque genéticamente no eres hija de Roberto Rodríguez. El tiempo pareció detenerse. Las palabras flotaban en el aire como dagas suspendidas, esperando caer sobre mí. ¿Qué? Logré articular finalmente. Mi padre, o el hombre que siempre había creído que era mi padre, extendió su mano hacia mí. Eres mi hija en todo lo que importa, Isabel. Te he amado desde el primer momento en que te sostuve en mis brazos. Mi madre se dejó caer en una silla, derrotada. Nunca quise que lo supieras así. Jamás quise que lo supieras. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Carlos. Es urgente, Isabel. Sé quién es realmente Alejandro Montero. Levanté la vista, encontrándome con la mirada intensa de Alejandro. Una idea terrible comenzó a formarse en mi mente. ¿Quién eres? Pregunté con un hilo de voz. ¿Realmente quién eres tú, Alejandro? Respiró profundamente, como preparándose para saltar al vacío. Soy tu hermano mayor, Isabel. La habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Me aferré al borde de la cama para no caer. Mi madre sollozaba ahora abiertamente, mientras mi padre, Roberto, la sostenía con la mano que no tenía conectada al suero. Es imposible, murmuré. Yo soy hija única. Nunca tuve hermanos. Eso es lo que te hicieron creer, dijo Alejandro con amargura. Pero hay mucho más en esta historia de lo que imaginas. Y Carlos lo sabe todo. Carlos, exclamé. ¿Qué tiene que ver él en esto? Carlos es mi primo, reveló Alejandro. Él sabía quién eras desde antes de conocerte. Nada en tu relación con él fue casualidad. Sentí náuseas. Toda mi vida. Todo lo que creía saber sobre mí misma, sobre mi familia, sobre el hombre que amaba. Todo era una elaborada mentira. ¿Por qué? Fue lo único que pude preguntar,
dirigiéndome a todos y a nadie en particular. ¿Por qué tanto engaño? Alejandro se acercó a la ventana, mirando hacia el estacionamiento del hospital. Porque nuestra familia, tu verdadera familia, Isabel, posee algo que muchos han buscado durante décadas. Algo por lo que algunos estarían dispuestos a matar. ¿De qué estás hablando? De la herencia de los Montero, respondió mi madre con resignación. La razón por la que tuve que huir, cambiar mi nombre y comenzar una nueva vida con Roberto. Alejandro se tensó de repente, mirando con más intensidad hacia la ventana. Está aquí, murmuró. Carlos acaba de llegar. Mi corazón se aceleró. Un impulso me decía que huyera, que escapara de todas estas verdades que amenazaban con ahogarme. Pero otra parte de mí, quizás la más fuerte, necesitaba respuestas. Debo hablar con él, dije, dirigiéndome hacia la puerta. No, exclamaron mi madre y Alejandro al unísono, lo que solo aumentó mi determinación. Alejandro me bloqueó el paso. No entiendes lo peligroso que es, Isabel. Carlos no es quien crees que es. ¿Y quién eres tú para hablarme de engaños? Le espeté. Apareces de la nada. Me dices que eres mi hermano, que toda mi vida ha sido una mentira, y esperas que confíe en ti ciegamente. No tiene que confiar en mí, respondió Alejandro, manteniendo la calma. Pero por lo menos permítame explicarle todo antes de que hable con Carlos. Isabel, la voz de mi madre, quebrada, pero firme, captó mi atención. Tu hermano tiene razón. Carlos es peligroso. La familia Montero, nuestra familia, ha estado dividida por décadas. Alejandro y yo pertenecemos a un lado. Carlos y su padre al otro. Roberto, el hombre que me había criado como su hija, apretó la mano de mi madre con fuerza. Escúchalos, hija. Cuando conocí a tu madre, ella estaba oyendo. Temía por su vida y por la tuya. Un recuerdo borroso atravesó mi mente. Una casa grande con jardines extensos, risas de niños, un columpio bajo un árbol enorme. ¿Eran mis verdaderos recuerdos o solo imágenes fabricadas por mi mente tratando de reconstruir un pasado robado? ¿Qué es esa herencia que mencionaste? Pregunté, intentando ordenar mis pensamientos. Alejandro y mi madre intercambiaron miradas. Fue él quien respondió. No es dinero, si es lo que piensas. Es algo mucho más valioso y peligroso. Conocimiento. El abuelo Montero era científico, continuó mi madre. Dedicó su vida a investigar una cura para enfermedades cardíacas degenerativas, como la que afecta a Roberto. Logró avances que nadie más ha conseguido, pero se negó a compartirlos con las grandes farmacéuticas. Quería que su descubrimiento beneficiara a todos, no solo a quienes pudieran pagarlo. Cuando murió, siguió Alejandro, dejó sus investigaciones codificadas en un diario. Nadie podía descifrarlo, excepto tú, Isabel. ¿Yo? ¿Por qué yo? Porque era su favorita, respondió mi madre con una sonrisa triste. Te enseñó su código secreto cuando apenas tenías 4 años. Jugaban a enviarse mensajes que nadie más podía leer. Otro recuerdo difuso. Un anciano de ojos brillantes, enseñándome símbolos extraños en un cuaderno de tapas de cuero. El tío Gabriel, el padre de Carlos, siempre codició ese diario, explicó Alejandro. Cuando el abuelo murió, intentó apoderarse de él, pero mamá logró esconderlo. Cuando descubrió que tú eras la única que podía descifrarlo, comenzó a buscarte. Por eso huimos, completó mi madre. Te cambié el nombre, nos mudamos a este pueblo donde nadie nos conocía. Roberto nos acogió, nos protegió. Se convirtió en tu padre en todos los sentidos. Y Carlos. Carlos me buscaba para encontrar ese diario. Alejandro asintió gravemente. Te encontró hace 5 años. No fue casualidad que apareciera en tu vida. Su padre nunca dejó de buscarnos. El dolor me atravesó como una daga. Cada momento con Carlos, cada beso, cada promesa. Todo había sido una elaborada mentira para llegar a un diario. Para traicionarme en el momento más importante de mi vida. Pero algo cambió. Continuó Alejandro. Carlos se enamoró de ti realmente. Por eso no se casó contigo cuando descubrió lo de la enfermedad de Roberto. Temió que pudieras tenerla también,
y que si su padre conseguía el diario antes que nosotros, jamás podrías beneficiarte de la cura que contiene. ¿Me abandonó para protegerme?, pregunté, incrédula. Unos golpes en la puerta interrumpieron nuestra conversación. Todos nos quedamos inmóviles. Los golpes se repitieron, más insistentes. Isabel, sé que estás ahí. La voz de Carlos al otro lado de la puerta me erizó la piel. Por favor, tenemos que hablar. Es sobre el diario del abuelo Montero. Lo encontré. Miré a mi madre y a Alejandro, cuyos rostros reflejaban el mismo asombro que sentía yo. No le abras, susurró mi madre. Está mintiendo, añadió Alejandro. El diario está bien escondido. Él no podría. Lo encontré donde siempre estuvo, continuó Carlos desde el pasillo. En el columpio del roble, en la casa de verano. Nuestro lugar secreto. ¿Recuerdas, Isabel? El lugar donde jugábamos cuando éramos niños, antes de que tía María te llevara lejos. El recuerdo que había intentado atrapar minutos antes se hizo más nítido. El columpio, el roble enorme. Un niño de sonrisa traviesa que me perseguía entre risas. Carlos y yo éramos amigos de pequeños, murmuré, más para mí que para los demás. Jugábamos juntos. Primos, en realidad, corrigió Alejandro. Crecimos todos juntos en la casa familiar, hasta que la puerta se abrió de golpe. Carlos estaba allí, agitado, sosteniendo un libro de cuero desgastado. Nuestras miradas se encontraron por primera vez desde el día de nuestra fallida boda. Isabel, dijo con la voz cargada de emoción. Por fin te encontré, a la verdadera tú. El sonido de las campanas resonaba por toda la iglesia. Los invitados estaban impacientes, murmurando entre ellos. Yo esperaba en el altar, con el corazón latiendo tan fuerte que casi podía escucharlo. Mis manos sudaban dentro de los guantes blancos que hacían juego con mi vestido de novia. Ese vestido que había elegido con tanto amor, pensando en el momento en que él me vería caminar hacia el altar. Pero pasaban los minutos y Carlos no aparecía. Mi padre apretó mi mano, intentando transmitirme una calma que ya no sentía. Todo estará bien, mi niña, me susurró. Pero yo veía en sus ojos la misma preocupación que comenzaba a apoderarse de todos los presentes. La música se detuvo. El sacerdote me miró con compasión. Y fue entonces cuando mi teléfono vibró dentro del pequeño bolso que sostenía mi dama de honor. Era un mensaje de él. Lo siento, Isabel. No puedo hacerlo. 5 palabras. 5 simples palabras que destruyeron mi mundo en un instante. El hombre con quien había compartido los últimos 4 años de mi vida, con quien había planeado un futuro, una familia, sueños, me dejaba plantada el día de nuestra boda. Sentí cómo mis piernas flaqueaban. Mi hermana Lucía corrió hacia mí, sosteniéndome antes de que cayera al suelo. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de asombro y pena. Algunas personas se acercaron. Otras se alejaron incómodas. Mi madre lloraba desconsoladamente mientras mi padre, con la rabia contenida en su rostro, intentaba calmarla. No recuerdo exactamente cómo salí de la iglesia. Solo tengo flashes de ese momento. Mis zapatos blancos, manchándose con el barro al correr bajo la lluvia que comenzaba a caer, como si el cielo llorara conmigo. El maquillaje corriendo por mis mejillas. El vestido que tanto había cuidado. Ahora arruinado, igual que mis ilusiones. Esa noche, encerrada en mi antigua habitación en casa de mis padres, juré que nunca más volvería a confiar en nadie. El dolor era tan intenso que sentía que me ahogaba. Mis amigas llamaban constantemente, pero yo no quería hablar con nadie. Solo quería desaparecer. Pasaron semanas antes de que pudiera volver a mi departamento. Semanas en las que apenas comía, apenas dormía. Mi jefe me concedió un permiso especial por asuntos personales, aunque toda la oficina ya sabía lo que había pasado. En una pequeña ciudad como la nuestra, las noticias vuelan. Fue mi amiga Daniela, quien finalmente me convenció de salir de mi encierro. Necesitas aire fresco, insistió. Solo un café, te lo prometo. Si quieres llorar, lloraremos juntas. El café estaba lleno ese domingo por la mañana. Nos sentamos en una mesa al fondo, lejos de las miradas curiosas. Yo llevaba gafas de sol, aunque estaba nublado,
para ocultar mis ojos hinchados. Fue entonces cuando lo vi. Alejandro estaba en la barra, pagando su orden. No lo conocía personalmente, pero sabía quién era. El nuevo médico del hospital regional, llegado hace apenas un mes. Alto, con el pelo ligeramente despeinado y una sonrisa amable que contrastaba con la seriedad de su mirada. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. Sentí una extraña conexión, algo que no podía explicar. Él sonrió ligeramente, un gesto casi imperceptible, y luego salió del café con su taza en mano. ¿Quién es ese?, preguntó Daniela, quien no había perdido detalle. El nuevo médico, respondí, intentando restarle importancia. Pero algo había cambiado dentro de mí. Por primera vez en semanas, sentí curiosidad por algo que no fuera mi propio dolor. Lo que no sabía en ese momento era que Alejandro guardaba un secreto. Un secreto que estaba directamente relacionado con Carlos y con la razón por la que me había abandonado el día de nuestra boda. Un secreto que cambiaría completamente mi perspectiva sobre lo que había sucedido, y más importante aún, sobre lo que estaba por venir. 2 días después, recibí una llamada del hospital. Mi padre había sufrido un infarto mientras trabajaba en su taller mecánico. Conduje como una loca, con el terror apoderándose de cada fibra de mi ser. No podía perderlo a él también. No ahora. Al llegar al hospital, una enfermera me indicó dónde encontrar al médico a cargo. Y ahí estaba él, Alejandro, con su bata blanca y aquella mirada intensa que había notado en el café. Señorita Rodríguez, me dijo con voz calmada pero firme. Su padre está estable ahora. Llegó justo a tiempo. El alivio me inundó, pero también una extraña sensación. Había algo en la forma en que me miraba, como si supiera más sobre mí de lo que debería. ¿Puedo verlo?, pregunté con la voz quebrada. Por supuesto, respondió. Pero antes, hay algo que debes saber. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué podría ser tan importante? Había algo más sobre la salud de mi padre que no me estaba diciendo que el día que su padre ingresó al hospital, hace 6 meses para su chequeo anual, encontramos algo en sus análisis. Continuó Alejandro. Algo que podría explicar muchas cosas. 6 meses. Eso fue justo antes de que Carlos y yo fijáramos la fecha de la boda. Antes de que todo cambiara. ¿Qué tiene que ver esto con mi padre ahora?, pregunté confundida. Alejandro miró a su alrededor, asegurándose de que estábamos solos en el pasillo. Su ex prometido, Carlos García, trabajaba aquí como asistente administrativo en ese entonces, reveló. Él tuvo acceso a los resultados de su padre antes que nadie. Mi mente comenzó a conectar puntos que no sabía que existían. Carlos trabajando en el hospital. Él nunca me lo había mencionado. Siempre dijo que trabajaba en una empresa de seguros. No entiendo, murmuré, aunque una parte de mí comenzaba a sospechar hacia dónde se dirigía esta conversación. Isabel, dijo Alejandro, usando mi nombre por primera vez. Creo que Carlos no la dejó por las razones que usted piensa. Hay una historia mucho más complicada detrás de todo esto. Y si está dispuesta a escucharla, podría cambiar todo lo que cree saber sobre el hombre que le rompió el corazón. Sentí que el mundo se detenía a mi alrededor. Las personas pasaban por el pasillo del hospital, pero sus voces me llegaban distorsionadas, como si estuviera bajo el agua. Mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. Necesito ver a mi padre primero. Logré articular, aferrándome a lo único que tenía sentido en ese momento. Alejandro asintió comprensivamente. Por supuesto. Habitación 307. Estaré en mi consultorio cuando esté lista para hablar. Entré a la habitación con el corazón encogido. Mi padre, aquel hombre fuerte que siempre había sido mi roca, parecía tan vulnerable conectado a esos monitores. Su rostro, más pálido de lo habitual, contrastaba con las sábanas blancas. Mi madre, sentada junto a la cama, me miró con ojos enrojecidos. Va a estar bien, me dijo, intentando convencerse a sí misma tanto como a mí. Me acerqué y tomé la mano de mi padre. Estaba tibia, y eso me reconfortó un poco. Él abrió los ojos lentamente y esbozó una débil sonrisa al verme. Mi niña, susurró con voz ronca.
No deberías estar aquí preocupándote por este viejo terco. ¿Dónde más estaría? Respondí, conteniendo las lágrimas. Pasamos un rato en silencio. Solo el pitido constante de las máquinas rompía la quietud de la habitación. Había tantas cosas que quería preguntarle. ¿Qué había encontrado Alejandro en sus análisis hace 6 meses? ¿Por qué Carlos había tenido acceso a esa información? ¿Y por qué nunca me dijo que trabajaba en el hospital? Pero mi padre necesitaba descansar y yo necesitaba respuestas. Con la promesa de volver pronto, dejé a mi madre acompañándolo y me dirigí al consultorio de Alejandro, con un nudo en el estómago que crecía con cada paso. El consultorio era pequeño pero acogedor. Fotografías de paisajes montañosos decoraban las paredes, junto con sus diplomas y certificaciones. Alejandro me esperaba, su expresión seria contrastaba con la calidez de sus ojos. Siéntese, por favor, me indicó. Lo que voy a contarle es complicado. Alejó su silla del escritorio para estar más cerca, sin barreras entre nosotros. Este gesto, de alguna manera, me tranquilizó y me inquietó al mismo tiempo. Hace 6 meses, cuando su padre vino a su chequeo anual, detectamos una anomalía en sus análisis de sangre. Comenzó. Indicios de una condición genética poco común. Cardiopatía hipertrófica familiar. El término médico me sonó completamente extraño, pero el miedo se instaló en mi pecho. ¿Qué significa eso exactamente? Pregunté con un hilo de voz. Es una enfermedad del músculo cardíaco que puede provocar insuficiencia cardíaca si no se trata adecuadamente. Y lo más importante, es hereditaria. La palabra hereditaria resonó en mi cabeza como un eco infinito. Si mi padre la tenía, existía la posibilidad de que yo también. Carlos trabajaba en el área administrativa en ese entonces, continuó Alejandro. Su trabajo incluía digitalizar y archivar resultados de laboratorio. Él vio el diagnóstico de su padre antes que nadie, incluso antes de que el doctor asignado pudiera comunicárselo a su familia. Mi mente comenzó a unir las piezas de un rompecabezas macabro. Carlos siempre había hablado de tener muchos hijos. Una familia grande era su sueño desde que lo conocí. ¿Está insinuando que Carlos me abandonó por qué? ¿Porque pensó que yo podría tener esta enfermedad? Pregunté, sintiendo cómo la ira reemplazaba al dolor que había sentido durante semanas. Alejandro mantuvo mi mirada. No quiero adelantarme, pero los hechos son estos. Él vio los resultados, investigó sobre la enfermedad, y 2 semanas después pidió un traslado a otro departamento. Un mes más tarde, dejó el hospital por completo. Y según tengo entendido, poco después fue cuando cancelaron la boda. Me levanté de golpe, incapaz de seguir sentada. La traición era demasiado grande para procesarla quieta. Carlos no solo me había abandonado, sino que lo había hecho por el motivo más egoísta posible. El miedo a que yo no pudiera darle los hijos sanos que él deseaba. ¿Por qué me está contando todo esto? Pregunté finalmente, con la voz temblorosa. ¿Qué gana usted con esto? Alejandro se levantó también, pero mantuvo la distancia, respetando mi espacio. Porque necesito hacerle una prueba, Isabel. Necesito saber si usted tiene la misma condición que su padre. La habitación pareció dar vueltas a mi alrededor. ¿Para qué? Por curiosidad médica, porque si la tiene, necesitamos empezar el tratamiento lo antes posible, respondió con seriedad. Y porque hay algo más que debe saber, algo que encontré en la historia clínica de su padre mientras investigaba su caso. Hizo una pausa, como si dudara en continuar. Algo sobre su madre. Esas palabras fueron como un balde de agua fría. Mi madre. ¿Qué tiene que ver ella en todo esto? Su madre estuvo aquí hace años, mucho antes de que yo llegara. Encontré registros antiguos mientras buscaba antecedentes familiares de su padre. Ella tuvo una condición similar que nunca fue diagnosticada apropiadamente. Salí del consultorio sin ti, Adre. Tú, susurró ella, pálida como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué haces aquí? Que el ambiente en la habitación se volvió tan tenso que casi podía cortarse con un cuchillo. Alejandro se puso de pie lentamente, sin apartar la mirada de mi madre. María, dijo él con una voz que nunca le había escuchado antes, mezclando respeto y algo parecido al miedo.
No esperaba verte tan pronto. ¿Ustedes se conocen?, pregunté, alternando la mirada entre mi madre y Alejandro. Nadie me respondió. Mi madre avanzó hacia mí como una leona protegiendo a su cría. Isabel, vámonos de aquí. Ahora. No, intervino mi padre con una firmeza sorprendente. Ya no más secretos, María. Nuestra hija merece saber la verdad, toda la verdad. Mi madre comenzó a llorar, algo que rara vez hacía. Verla así me partió el corazón, pero al mismo tiempo, alimentó mi determinación. ¿Qué verdad?, insistí, levantándome. Por favor, alguien dígame qué está pasando. Alejandro dio un paso hacia mí, pero se detuvo cuando mi madre le lanzó una mirada de advertencia. Tu madre y yo nos conocimos hace mucho tiempo, comenzó Alejandro. Trabajábamos juntos en el hospital universitario de la capital. Ella era enfermera, yo un estudiante de medicina en prácticas. Cállate, ordenó mi madre, pero había más súplica que autoridad en su voz. Isabel, continuó Alejandro, ignorando la petición de mi madre. Los resultados de tus análisis llegaron esta mañana. Tú no tienes la condición cardíaca de tu padre. Un alivio momentáneo me invadió, pero duró poco. No la tienes, siguió Alejandro, porque genéticamente, no eres hija de Roberto Rodríguez. El tiempo pareció detenerse. Las palabras flotaban en el aire como dagas suspendidas, esperando caer sobre mí. ¿Qué? Logré articular finalmente. Mi padre, o el hombre que siempre había creído que era mi padre, extendió su mano hacia mí. Eres mi hija en todo lo que importa, Isabel. Te he amado desde el primer momento en que te sostuve en mis brazos. Mi madre se dejó caer en una silla, derrotada. Nunca quise que lo supieras así. Jamás quise que lo supieras. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Carlos. Es urgente, Isabel. Sé quién es realmente Alejandro Montero. Levanté la vista, encontrándome con la mirada intensa de Alejandro. Una idea terrible comenzó a formarse en mi mente. ¿Quién eres?, pregunté con un hilo de voz. ¿Realmente quién eres tú, Alejandro?, respiró profundamente, como preparándose para saltar al vacío. Soy tu hermano mayor, Isabel. La habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Me aferré al borde de la cama para no caer. Mi madre sollozaba ahora abiertamente, mientras mi padre, Roberto, la sostenía con la mano que no tenía conectada al suero. Es imposible, murmuré. Yo soy hija única. Nunca tuve hermanos. Eso es lo que te hicieron creer, dijo Alejandro con amargura. Pero hay mucho más en esta historia de lo que imaginas. Y Carlos lo sabe todo. Carlos, exclamé. ¿Qué tiene que ver él en esto? Carlos es mi primo, reveló Alejandro. Él sabía quién eras desde antes de conocerte. Nada en tu relación con él fue casualidad. Sentí náuseas. Toda mi vida, todo lo que creía saber sobre mí misma, sobre mi familia, sobre el hombre que amaba. Todo era una elaborada mentira. ¿Por qué? Fue lo único que pude preguntar, dirigiéndome a todos y a nadie en particular. ¿Por qué tanto engaño? Alejandro se acercó a la ventana, mirando hacia el estacionamiento del hospital. Porque nuestra familia, tu verdadera familia, Isabel, posee algo que muchos han buscado durante décadas. Algo por lo que algunos estarían dispuestos a matar. ¿De qué estás hablando? De la herencia de los Montero, respondió mi madre con resignación. La razón por la que tuve que huir, cambiar mi nombre y comenzar una nueva vida con Roberto. Alejandro se tensó de repente, mirando con más intensidad hacia la ventana. Está aquí, murmuró. Carlos acaba de llegar. Mi corazón se aceleró. Un impulso me decía que huyera, que escapara de todas estas verdades que amenazaban con ahogarme. Pero otra parte de mí, quizás la más fuerte, necesitaba respuestas. Debo hablar con él, dije, dirigiéndome hacia la puerta. No, exclamaron mi madre y Alejandro al unísono, lo que solo aumentó mi determinación. Alejandro me bloqueó el paso. No entiendes lo peligroso que es, Isabel. Carlos no es quien crees que es. ¿Y quién eres tú para hablarme de engaños?, le espeté. Apareces de la nada, me dices que eres mi hermano, que toda mi vida ha sido una mentira,
y esperas que confíe en ti ciegamente. No tiene que confiar en mí, respondió Alejandro, manteniendo la calma. Pero por lo menos permítame explicarle todo antes de que hable con Carlos. Isabel, la voz de mi madre, quebrada pero firme, captó mi atención. Tu hermano tiene razón. Carlos es peligroso. La familia Montero, nuestra familia, ha estado dividida por décadas. Alejandro y yo pertenecemos a un lado. Carlos y su padre al otro. Roberto, el hombre que me había criado como su hija, apretó la mano de mi madre con fuerza. Escúchalos, hija. Cuando conocí a tu madre, ella estaba huyendo. Temía por su vida, y por la tuya. Un recuerdo borroso atravesó mi mente. Una casa grande con jardines extensos, risas de niños, un columpio bajo un árbol enorme. ¿Eran mis verdaderos recuerdos o solo imágenes fabricadas por mi mente tratando de reconstruir un pasado robado? ¿Qué es esa herencia que mencionaste? Pregunté, intentando ordenar mis pensamientos. Alejandro y mi madre intercambiaron miradas. Fue él quien respondió. No es dinero, si es lo que piensas. Es algo mucho más valioso y peligroso. Conocimiento. El abuelo Montero era científico, continuó mi madre. Dedicó su vida a investigar una cura para enfermedades cardíacas degenerativas como la que afecta a Roberto. Logró avances que nadie más ha conseguido, pero se negó a compartirlos con las grandes farmacéuticas. Quería que su descubrimiento beneficiara a todos, no solo a quienes pudieran pagarlo. Cuando murió, siguió Alejandro. Dejó sus investigaciones codificadas en un diario. Nadie podía descifrarlo, excepto tú, Isabel. ¿Yo? ¿Por qué yo? Porque era su favorita, respondió mi madre con una sonrisa triste. Te enseñó su código secreto cuando apenas tenías 4 años. Jugaban a enviarse mensajes que nadie más podía leer. Otro recuerdo difuso. Un anciano de ojos brillantes, enseñándome símbolos extraños en un cuaderno de tapas de cuero. El tío Gabriel, el padre de Carlos, siempre codició ese diario, explicó Alejandro. Cuando el abuelo murió, intentó apoderarse de él, pero mamá logró esconderlo. Cuando descubrió que tú eras la única que podía descifrarlo, comenzó a buscarte. Por eso huimos, completó mi madre. Te cambié el nombre. Nos mudamos a este pueblo donde nadie nos conocía. Roberto nos acogió, nos protegió. Se convirtió en tu padre en todos los sentidos. ¿Y Carlos? Carlos me buscaba para encontrar ese diario. Alejandro asintió gravemente. Te encontró hace 5 años. No fue casualidad que apareciera en tu vida. Su padre nunca dejó de buscarnos. El dolor me atravesó como una daga. Cada momento con Carlos, cada beso, cada promesa. Todo había sido una elaborada mentira para llegar a un diario. Para traicionarme en el momento más importante de mi vida. Pero algo cambió, continuó Alejandro. Carlos se enamoró de ti realmente. Por eso no se casó contigo cuando descubrió lo de la enfermedad de Roberto. Temió que pudieras tenerla también, y que si su padre conseguía el diario antes que nosotros, jamás podrías beneficiarte de la cura que contiene. ¿Me abandonó para protegerme? Pregunté, incrédula. Unos golpes en la puerta interrumpieron nuestra conversación. Todos nos quedamos inmóviles. Los golpes se repitieron, más insistentes. Isabel, sé que estás ahí. La voz de Carlos al otro lado de la puerta me erizó la piel. Por favor, tenemos que hablar. Es sobre el diario del abuelo Montero. Lo encontré. Miré a mi madre y a Alejandro, cuyos rostros reflejaban el mismo asombro que sentía yo. No le abras, susurró mi madre. Está mintiendo, añadió Alejandro. El diario está bien escondido. Él no podría. Lo encontré donde siempre estuvo, continuó Carlos desde el pasillo. En el columpio del roble, en la casa de verano. Nuestro lugar secreto. ¿Recuerdas, Isabel? El lugar donde jugábamos cuando éramos niños, antes de que tía María te llevara lejos. El recuerdo que había intentado atrapar minutos antes se hizo más nítido. El columpio, el roble enorme, un niño de sonrisa traviesa que me perseguía entre risas. Carlos y yo éramos amigos de pequeños, murmuré, más para mí que para los demás. Jugábamos juntos. Primos, en realidad,
corrigió Alejandro. Crecimos todos juntos en la casa familiar, hasta que la puerta se abrió de golpe. Carlos estaba allí, agitado, sosteniendo un libro de cuero desgastado. Nuestras miradas se encontraron por primera vez desde el día de nuestra fallida boda. Isabel, dijo con la voz cargada de emoción. Por fin te encontré, a la verdadera tú. El tiempo pareció detenerse en aquella habitación de hospital. Carlos avanzó lentamente, con el diario entre sus manos temblorosas. Alejandro se interpuso entre nosotros, protector. No des un paso más, advirtió mi hermano. ¿Cómo sabemos que no estás trabajando para tu padre? Carlos negó con la cabeza. Mi padre falleció hace 3 meses. No lo saben porque han estado escondidos durante tanto tiempo. Miró directamente a mi madre. Tía María. Él murió arrepentido, pidiéndome que encontrara a Isabel, que le entregara el diario y que les dijera que lo sentía. Mi madre se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. Gabriel. Murió la misma enfermedad que tiene el señor Rodríguez, respondió Carlos, mirando a mi padre adoptivo con respeto. La cardiopatía hipertrófica familiar está en nuestros genes, en los genes Montero. Se volvió hacia mí. Por eso no pude casarme contigo, Isabel. No porque temiera que tuvieras la enfermedad, sino porque yo la tengo. No quería condenarte a verme morir lentamente, como viste morir al abuelo. Lágrimas rodaban por mis mejillas, tantos secretos, tanto dolor. Y todo por amor, por protección, por miedo. El día que descubrí que el señor Rodríguez tenía la misma condición, continuó Carlos, entendí que debía encontrar el diario a toda costa. No para mi padre, sino para ti, para tu familia, para todos nosotros. Alejandro seguía receloso. ¿Y por qué esperaste hasta hoy? ¿Por qué abandonarla el día de su boda? Porque apenas lo encontré ayer, respondió Carlos. Estuve buscándolo durante meses. Recorrí cada rincón de la casa familiar. Finalmente recordé en nuestro escondite secreto de la infancia. Me miró con intensidad. Isabel, ¿recuerdas cuando escondíamos tesoros en el hueco del roble? El abuelo sabía de ese lugar. Dejó allí el diario para ti, con tu nombre tallado en la primera página. Avancé hacia Carlos, ignorando las protestas de Alejandro. Necesitaba ver el diario por mí misma. Al tocarlo, otro recuerdo emergió. El abuelo entregándome un libro similar, enseñándome a dibujar símbolos extraños que solo nosotros entendíamos. Es hora de que recuperes tu herencia, dijo Carlos, colocando el diario en mis manos. No es solo conocimiento científico, es nuestra historia familiar, nuestros recuerdos, todo lo que te fue arrebatado. Abrí el diario con manos temblorosas. En la primera página, escrito con una caligrafía que de alguna manera me resultaba familiar, estaba mi nombre. Para Isabel Montero, mi pequeña descifradora de códigos. Los símbolos que llenaban las páginas siguientes parecían danzar ante mis ojos. Sin saber cómo, mi mente comenzó a traducirlos automáticamente. Puedo leerlo, susurré asombrada. Puedo entenderlo. 6 meses después, Roberto Rodríguez fue el primer paciente en recibir el tratamiento experimental, basado en las investigaciones del abuelo Montero. Su corazón respondió positivamente, recuperando fuerza y vitalidad. Carlos fue el segundo paciente. Y aunque la cura no era perfecta, les dio tiempo, calidad de vida, esperanza. La familia Montero se reunió nuevamente. Mi madre recuperó su nombre, su historia. Alejandro se quedó en el hospital local, dedicando su carrera a perfeccionar el tratamiento del abuelo. En cuanto a Carlos y yo, decidimos darnos una segunda oportunidad. No como marido y mujer, al menos no todavía, sino como lo que siempre debimos ser. Dos personas que se quieren, que comparten una historia y un origen común. Dos primos que fueron amigos, que se perdieron y se reencontraron. El día que presentamos oficialmente el tratamiento Montero al mundo, mirando a las cámaras que transmitían la rueda de prensa, pensé en aquella iglesia donde me habían roto el corazón, en cómo había maldecido ese día, creyéndolo el peor de mi vida. Ahora entendía que aquel abandono había sido solo el principio de un camino de descubrimiento, un camino que me llevó a conocer mi verdadera identidad, a recuperar a mi familia, y a entender que a veces,
Cuando la vida te rompe el corazón, no es para destruirte, es para mostrarte que puedes reconstruirlo más fuerte y más grande que antes.